¿Sabías que la superficie de la Tierra está cubierta por agua en un 71%? Esto es mucho menos del 1% de su volumen. Es decir, que todo el agua del planeta apenas llenaría una esfera de 1.385 kilómetros de diámetro. Esto es mucha agua, pero para el gran tamaño del planeta representa muy poca. Estas y otras curiosidades las podrás aprender en la clase de hoy. Hola alumnos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y estoy feliz de reencontrarme con ustedes. Dentro de la jerarquía constitucional, el Poder Legislativo representa el primer poder del Estado y está conformado por el Senado de la República o Cámara Alta y por la Cámara de Diputados o Cámara Baja. Estos serán representados, el Senado, por 32 legisladores, uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Y la Cámara de Diputados será representada por 198 congresistas. Todos y cada uno de estos deberán legislar a favor de los diferentes sectores de la nación. El Poder Ejecutivo. Según lo establece la Constitución, el Poder Ejecutivo será representado por el Presidente de la República, el cual será elegido por voto directo cada 4 años. El mismo podrá optar por un segundo y único período constitucional, no pudiendo volver a postularse a la misma posición jamás ni a la vicepresidencia de la República. El presidente es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el artículo 55 de la Constitución se establecen los deberes del presidente, entre los que se encuentran el nombramiento de los funcionarios públicos, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas y la recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales. La estructura básica del Poder Judicial se rige por la Constitución de la República, artículos 63 al 77, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 821 del 21 de noviembre de 1927 y sus modificaciones. Regulan su funcionamiento leyes especiales, el Código de Procesamiento Civil, el Código de Procesamiento Criminal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Procedimiento de Casación, la Ley de Registros de Tierra, la Ley número 327-98 de la Carrera Judicial y la Ley 4697 de Autonomía Presupuestaria del Poder Legislativo y Judicial. El Poder Judicial es el tercero y es independiente de los demás poderes del Estado. Este goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Pero este presupuesto es asignado anualmente por el Poder Legislativo mediante la Ley de Gastos Públicos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son asignados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se apega a la Ley 169 del 2 de agosto de 1997. Esta será representada por el Presidente de la República, en sustitución de este por el Vicepresidente de la República y, a falta de ambos, por el Procurador General de la República. Los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura son inamovibles. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué es la geografía y cuál es su importancia? Te explico. La geografía es la ciencia que explica la superficie terrestre e investiga la localización, causalidad, correlación y evolución a través de los años de los elementos naturales y humanos que en ella existen, así como la influencia que estos elementos tienen en el hombre. La palabra geografía fue inventada por Eratóstenes de Cirene, el cual establecía que geo significa tierra y grafe, descripción. La geografía estudia el medio en el que el ser humano se desenvuelve y desarrolla sus actividades. Es considerada una ciencia reciente, pero realmente data desde nuestros inicios como especie. El ser humano siempre ha explorado y conocido la Tierra, para así poder apropiarse de los recursos que ésta le permite para subsistir. Recursos como alimentos,
agua y lugares para poder resguardarse de las incidencias climáticas. Pero para conocer más sobre la importancia de esta ciencia, debemos conocer cómo nos aporta. El conocimiento de la geografía ayuda a formar ciudadanos cultos, solidarios y autónomos. La naturaleza de este conocimiento es contextual o situacional. Esto significa que se aplica de acuerdo a los conceptos y valores propios de la cultura de nuestros estudiantes. Esto puede cambiar de acuerdo a la circunstancia y el contexto y se adapta de acuerdo a sus capacidades y nivel evolutivo. Igual que la historia, pero desde otra perspectiva, así como fomenta la comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy, al fomentar la comprensión de otras ciudades vecinas o exóticas. Es un excelente medio para trabajar temas de multiculturalismos y acciones contrarias a la xenofobia. La geografía, a su vez, proporciona un medio de adopción de actitudes referidas a la comprensión de la causa de la acción humana, en este caso sobre el paisaje. Esto es posible en la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión de muchas variables, entre las que se encuentran la acción humana. La comprensión de la configuración del espacio, tanto en el cómo y en el por qué, hace que este estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. A través de los estudios geográficos se pueden provocar un proceso de aprendizaje que permita adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios en las comunicaciones, en los sistemas de comercio, en la creación de nuevos barrios o zonas urbanas, en los cambios de frontera de los últimos años, las rutas y los nuevos espacios económicos. Todos estos elementos ayudan a comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político. Ayuda a situar a las personas en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos tienen un alto grado de significatividad para ustedes, los estudiantes, en la medida que los problemas sociales, vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, transporte, entre otros, tienen una perspectiva de análisis geográfico que permite tratar con racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia, el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea. En la antigua Grecia, los estudios de geografía proliferaron debido al trabajo y observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y a la descripción de lugares nunca antes vistos, permitieron el desarrollo de la cartografía como disciplina. Es importante destacar que entre el siglo XV y el siglo XIX se produjeron importantes avances en la geografía, pero realmente los pasos agigantados se dieron a partir del siglo XIX, cuando se sentaron las bases para fomentar la interacción y la explicación como objeto de estudio de los fenómenos geográficos de manera globalizada. En el Medio Oriente, durante la antigüedad semítica, destacaron los conocimientos astronómicos y geográficos, los sumerios, babilonios, egipcios y fenicios. Las aportaciones fueron las siguientes: la división de la circunferencia a 360 grados, una concepción del universo adoptada y modificada por los pueblos del Medio Oriente, la elaboración de los calendarios más antiguos, uno de ellos elaborados en el Valle del Nilo con la base en la observación del curso anual del Sol en relación con las estrellas Sirio, posteriormente modificado, y se le conoce como calendario gregoriano. La división del año en 12 meses, el día en 24 horas, las horas en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. El descubrimiento de la semana, la agrupación de las 7 mañanas, la elaboración de los primeros mapas de arcilla, la expansión de los viajes terrestres y la navegación marítima.
En la antigüedad clásica sobresalieron personajes como Pitágoras de Samos. Este establecía que la Tierra era esférica y que estaba en constante movimiento, pero no pudo demostrarlo experimentalmente. Heródoto de Halicarnaso, que fue considerado el padre de la historia en el siglo V a.C., escribió una obra histórico-geográfica titulada Los 9 libros de historia, en la cual exploraba y explicaba todo lo relacionado a sus viajes. Erastóstenes de Cirene, este fue el autor de la palabra geografía. También fue el primero en demostrar experimentalmente que la Tierra era esférica. Hiparco fue el primero en elaborar un catálogo de estrellas. También calculó el tiempo de duración de un año tópico y el desplazamiento de los polos celestes. Claudio Ptolomeo o Ptolomeo de Alejandría fue el último gran astrónomo y geógrafo de la antigüedad. Elaboró el mapa mundi e ideó una teoría conocida como la teoría geocéntrica, la cual establecía que la Tierra era el centro del universo. También escribió una obra titulada La Introducción a la Geocéntrica. La geografía en las edades media, moderna y contemporáneas. En el siglo V y hasta el siglo X, la geografía sufrió un gran retroceso. En el siglo XII, en la segunda mitad de la Edad Media, los descubrimientos comenzaron a resurgir como consecuencia de los viajes con fines culturales y comerciales, o con los viajes de exploraciones de personajes como Marco Polo. En la edad contemporánea, la geografía fue considerada una ciencia por los trabajos de geógrafos alemanes como Alejandro Humboldt, Federico Raxel y Carlos Ritter. Ahora te voy a presentar una breve reseña de estos personajes. Alejandro Humboldt es el fundador de la geografía moderna. Introdujo el principio de la causalidad. Fue un sabio que abarcó varios aspectos científicos. Sus aportaciones más importantes son informes sobre islas, montañas, ríos, lagos, selvas y otros elementos geográficos, además del aumento del campo magnético terrestre del Ecuador a los polos. El estudio científico de la corriente marina que hoy lleva su nombre, corriente de Humboldt o del Perú. Carlos Ritter se dedicó a la cátedra y a la escritura de obras geográficas. Una de las más sobresalientes, Geografía General Comparada. Su aportación es el perfeccionamiento de la explicación geográfica y el principio científico de la correlación o coordinación consistente en afirmar que los hechos y los fenómenos geográficos no están aislados, sino íntimamente relacionados, formando un todo organizado y sujetándose a las mismas leyes en todo el mundo. Federico Raxel se considera el fundador de la geografía humana o antropogeografía, que estudia las relaciones recíprocas entre el hombre y su medio geográfico. La geografía entre los pueblos prehispánicos de América. Estos pueblos prehispánicos tenían un gran conocimiento sobre astronomía y geografía, ya que su contacto con el medio y las actividades que estos desarrollaban les exigían tener un gran conocimiento sobre el medio que estos habitaban. Los aportes que estos nos dejaron fueron varios estudios sobre los movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna y el planeta Venus, varios sistemas cronológicos calendáricos tan exactos y precisos como el actual calendario gregoriano, numerosas exploraciones del continente americano, informes sobre los mares, ríos, lagos, lagunas, bosques, entre otros del continente americano, incontables topónimos o nombres de lugares que hacen referencia sobre todo a las características históricas y geográficas de los lugares por ellos designados, la construcción de caminos y la elaboración de planos topográficos y mapas. A manera de resumen, debemos de resaltar que la geografía es una ciencia vital para el desarrollo del ser humano,
desde los aspectos físicos, biológicos y social, ya que nos ayuda a prevenir fenómenos catastróficos como los desastres naturales, además de que nos proporciona herramientas para conocer las características del planeta Tierra y así saber el medio en el que vivimos. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos en una próxima clase.